culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo decía. El violador eras tú. El violador eres tú. Son los magos. Los jueces. El Estado. ¡Asesino! El presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador. Buenas noches, compañeros y profesor. Mi nombre es Glenda Rodríguez Arias. Estudio en la Universidad Estatal a Distancia. A continuación, le voy a mencionar los objetivos que tiene este video. Es analizar el concepto de victidomáctica y su relación con la aplicación del proceso penal para las víctimas del delito, como también de determinar los factores tanto físicos, biológicos como socioculturales, como también analizar la canción El violador eres tú. Primero que todos tenemos que entender el concepto de victimología para poder comprender la canción. El concepto de victimología se encarga de estudiar la relación entre el sujeto activo como también el sujeto pasivo de un delito, lo cual tiene como una finalidad poder determinar en qué medida la conducta de la víctima ha motivado la realización del hecho punible. Además, la victimología se enfoca su atención justamente de las personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Asimismo, las víctimas son aquellos individuos que han sufrido algún daño, tanto físico, moral, psicológico o entre otras, quedando afectados. Sin embargo, cuando el daño es ocasionado por una persona se llama victimario. No obstante, este tipo de víctimas produce aislamiento social, lo cual conlleva a modificar los hábitos y el estilo de vida, como también va a generar una situación de estrés debido al daño y el miedo que va a volver a ser víctima de nuevo. Ahora bien, ya a la hora de entender el concepto de victimología, podemos desarrollar el concepto de victidomáctica. Según Guinea Alegría menciona que se encarga de analizar hasta qué punto y en qué medida el reconocimiento de la existencia en algunos supuestos delictivos de víctimas que favorecen la consumación del derecho criminal puede conducir a afirmar que esos son corresponsables por haber contribuido a él con actos dolosos e imprudentes, y en ese sentido valorar una atenuación incluso eximente de la responsabilidad del autor. Es decir, se basa en el descubrimiento de la victimología, en que ciertas víctimas favorecen o provocan el hecho delictivo creando una corresponsabilidad que influye sobre la calificación jurídico-penal de la conducta del autor. Asimismo, la victidomáctica contrapone valiosamente los derechos de los delincuentes con los de la víctima. No sabemos si es correcto o si es una expresión más de lo que se denomina culpar a la víctima. Por lo que sí se parece claro es que ello no es propugnado por una nueva victimología, según lo menciona Quaresma Terán. Otra característica de la victimomáctica es el sentimiento implícito de lamento, cuando se da un excesivo protagonismo a la víctima, aparándose en el temor de que ello dé lugar de una demanda penas excesivas. Uno de los autores que hemos venido desarrollando durante el curso es de Mendelssohn. Él se encarga de catalogar a las víctimas como personas inocentes, provocadoras, por ignorancia, por voluntaria, por agresora. Recordemos que la persona inocente son aquellas que no ha hecho nada y se convierten en víctimas, principalmente los niños. O la provocadora que incita al hecho criminal y mediante su conducta, o por ignorancia, que sin desearlo impulsa deliberadamente a otro al crimen, o voluntaria, que provoca su propia victimización, o como la agresora, que no es en realidad la víctima, puede serlo imaginaria o simuladora.
Sin embargo, el otro autor, que es von Hempel, menciona las categorías de las víctimas más frecuentes, las cuales son los niños o los jóvenes, que por inexperiencia son los más propensos a sufrir una comisión de un delito, o las mujeres, que por tener un sexo débil también puede ser una de las víctimas más frecuentes, o como las personas adultas mayores, que tal vez por su discapacidad en diferentes formas. Los débiles y enfermos mentales incluyen los drogadictos, el alcoholismo, como también los inmigrantes, o entre otros. Por lo tanto, tanto los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres, entre otras, son propensos a ser víctimas de delitos, ya que se encuentran más indefensos, ya que son más débiles, como también los alcohólicos, los drogadictos, ya que son uno de los más evidentes para los delincuentes, lo cual se convierte en un blanco fácil para los delincuentes, ya que no son capaces de autodefenderse, tal vez por su estado débil, que como están tal vez drogados o alcohólicos, sí, entre otros. Los tipos psicológicos son el deprimido, el ambicioso, el solitario, el atormentador, el bloqueado, el acongojado, el agresivo, el excluido, entre otros. Como mencioné anteriormente, existen 3 factores, que son los factores biológicos, que son la raza, el sexo y la edad. Los factores psicológicos, que es la depresión, enfermedad mental, uso de sustancia, como también factores socioculturales, como estado civil, nivel económico y educación. Un ejemplo que es muy común observarlo hoy en día es la violencia doméstica, donde se escucha comentarios por parte de la sociedad equivocados, como por ejemplo, esa mujer fue maltratada porque tal vez ella nunca lo denunció o porque ella lo provocó. Por lo tanto, las mujeres son vistas por la sociedad como alguien capaz de defenderse por su sexo débil, como he venido mencionando, tanto en el ámbito laboral, lo cual hay un nivel alto de desigualdad, machista, entre otros, en el cual se genera ese tipo de violencia y la mujer se convierte en víctima. En ocasiones son víctimas de violencia sexual, doméstica o entre otros casos, y además generalmente los hombres son los que tienen mayor ingresos, lo cual es quien toma las decisiones sobre los gastos de la casa, y ahí es donde la mujer comienza a ser violentada económicamente, porque no se le permite el dinero suficiente para solventar todas las necesidades básicas del hogar, como también en ocasiones se le impide trabajar, entre otras cosas. Además, los niños son víctimas debido al bullying que reciben los centros educativos, e incluso llegan a intimidar de forma física, verbal y hasta psicológicamente a la víctima. Por ejemplo, es preocupante observar empujones, humillaciones y hasta palabras ofensivas, lo cual trae serias consecuencias, principalmente psicológicamente. Además, las víctimas que son más expuestas son los niños con sobrepeso o con alguna discapacidad, o principalmente las niñas, ya que son consideradas con un sexo débil. Asimismo, las víctimas son personas que se dan la impresión de ser tranquilas e inseguras, o en ocasiones son hijos de papás sumamente protectores. De misma manera, los adultos mayores también son afectados, tanto físico, psicológico, de estar por negligencia o hasta abandonos, lo cual en ocasiones presenta sentimientos de culpa, baja autoestima, aislamiento social, depresiones, ansiedad. Por lo tanto, llegan a presentar el abuso económico, donde los familiares aprovechan la desaparición de los objetos personales, la falsificación de documentos sumamente importantes. Sin embargo, el abuso económico es muy común observarlo hoy en día. Del mismo modo, las conductas inapropiadas pueden provocar un rechazo social y estigmatización, que a su vez pueden relacionarse con depresión, baja autoestima, falta de iniciativa. Además, presentará secuelas psicológicas, lo cual tendrá dificultades en el desarrollo de las relaciones sociales y otras habilidades de supervivencia, un nivel bajo de escolaridad y una mala adaptación a los cambios. Sin embargo, a la raza podemos observar que la raza negra ha sido victimizada,
y que además la edad más vulnerable son los niños y las personas discapacitadas. Ahora bien, vamos a desarrollar la canción que estuvo anteriormente, que pudieron escucharlo, que decía: la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. Las mujeres afirman no tener la culpa de algo que afortunadamente no les ha sucedido, ya que todas las personas, principalmente las mujeres, tienen derecho a transitar como queramos, vestir como queramos, decir lo que queramos, ya que todos tenemos igualdad de derecho y todas merecemos respeto. Según una de las estrofas de la canción, menciona: es femicidio, impunidad para mí es asesino, es la desaparición, es la violación, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, la del violador eres tú. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia, que ya ves, son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente, el Estado opresor es un macho violador. Según Castañón, menciona que hay situaciones de vulnerabilidad, que lo son si eres mujer, que la sociedad ha mirado cómo era nuestra ropa, a qué hora estábamos, dónde, si habíamos bebido o consumido drogas, y que todo eso se ha expuesto sobre la mesa mientras decíamos: me han violado, me agredieron en un portal, me metieron en un coche y después de violarme y grabarlo con sus móviles, bromearon con tirarme al río. Nada, absolutamente nada, nunca justifica una agresión. Sin embargo, siglos de dolor y revictimización, de culpa, de daño y de herida, por eso decimos que en la calle no quiere ser valientes sino libres. En mi humilde opinión, una mujer no tiene la culpa de haber sido violada sexualmente por su forma de vestir, ya que la violencia contra la mujer es en parte efecto y el resultado de la desigualdad de género, porque los hombres se creen que tienen el derecho y el poder para hacer lo que quieran, no solo ven a la mujer como una propiedad que pueda manejar, a dar órdenes, sino que creen que su derecho como hombre, completamente machistas. En estas ocasiones el estereotipo está presente y son ideas preconcebidas erróneas que a su vez son creencias asentadas y que en última instancia implica culpabilizar a la víctima o exigir al agresor. Por ejemplo, ni el lugar ni la vestimenta pueden quitarle la vida a las personas, principalmente a las mujeres. Porque recordemos que las mujeres en estadísticas son las que más son violadas, lastimosamente. Uno de los casos que hemos venido, que se ha presentado aquí en Costa Rica, son el caso de las turistas, por ejemplo. La española, que solamente quería hacer un recorrido en un sendero y fue estrangulada. Por lo tanto, podemos observar que esa turista española solamente quería hacer deporte. En esta ocasión, fluyó el lugar, fluyó la hora, fluyó la vestimenta para quitarle la vida. Lastimosamente en nuestro país, esos mismos casos le ha pasado a las otras turistas. Por ejemplo, el caso de la mexicana, donde también le quitaron la vida. O el famoso caso que hace poco se estuvo dando fue de Carla, la turista venezolana, que ella se encontraba en una de las habitaciones de una villa de Escazú, donde ella solamente quería descansar, y ese mismo guarda de la villa donde ella estaba hospedada ingresó y le quitó la vida. Entonces podemos ver en este caso que ya no se puede ni salir. Por ejemplo, la muchacha esa Alison, que hace poquito que no la han podido encontrar, que se encuentra desaparecida, donde ella venía del colegio, donde que ahora ni siquiera podemos salir a estudiar. Entonces podemos ver en esos casos que ni la hora, ni el lugar, ni la vestimenta es quien para quitarle la vida. Por lo tanto, en esos casos podemos observar que ni la hora, ni el lugar, ni la vestimenta es quien para quitarle la vida, principalmente a las mujeres.
Ahora bien, ¿en qué consiste la victimización organizada? Recordemos que ellos se encargan de determinar el nivel de victimización y el daño causado por este tipo de delitos a las personas, a las familias, a la sociedad, entre otros. Unos ejemplos actuales es en el caso de Nicaragua, por medio de Ortega, que le están violentando los derechos a las personas, en el cual hubo asesinato, lesiones graves de parte de la Policía Nacional, entre otras cosas. Nicaragua completamente es el poder del Estado, hubo una victimización organizada. O por ejemplo México, donde la victimización es radical, ha conducido históricamente a la intolerancia, a la violación de derechos fundamentales y a la desaparición de valores políticos y a la exacerbación de diferencias económicas y sociales. O en el caso de Venezuela, donde usted no puede salir, donde le violan todos los derechos a las personas, donde usted no puede, él exige, digamos, que el poder que él tiene en el Estado, él le dice qué tiene que comprar y qué no tiene que comprar. Muchas gracias. No.